En el corazón vibrante de Buanat, a la sombra imponente del gran estupa blanco de Katmandú, la familia Taman se preparaba para una celebración que se tornaría inolvidable. Era el 14 de marzo, el sexto cumpleaños de su hijo Karma. Pero cuando el niño sopló las velas, sus palabras no fueron las de un infante, sino la declaración serena de un alma milenaria, una que había contado sus vidas y estaba lista para el final. Lo que Karma reveló esa noche no solo detuvo el tiempo en la modesta casa de piedra, sino que encendió una chispa que desafiaría la comprensión espiritual y científica del mundo. La pequeña casa de piedra de los Taman, con vistas al majestuoso estupa de Buanat, bullía con la alegría contenida de un cumpleaños infantil. 11 invitados, entre familiares y vecinos tibetanos, se habían reunido para celebrar los 6 años de Karma. Sonam Taman, el padre, un guía turístico en Durbar Square, observaba con orgullo a su hijo mientras éste se preparaba para soplar las velas de su pastel. Pero en lugar de un deseo, Karma pronunció palabras que helaron la sangre de todos. Con una calma antinatural para un niño de su edad, sus ojos profundos recorrieron los rostros atónitos. «Esta es mi vida». Número 347, dijo, su voz clara y resonante. «Y será la última. Después de esta vida, no volveré más al samsara. He completado mi ciclo». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. En la cultura budista, la reencarnación era un concepto fundamental, y los tulkus, maestros reencarnados, eran reconocidos. Pero ningún niño había cuantificado sus vidas con tal precisión, y menos aún declarado el fin de su ciclo de renacimientos. Sonam, intentando disipar la tensión, forzó una risa nerviosa. «Hijo, ¿de dónde sacas esas ideas?» Karma lo miró con una expresión que parecía contener siglos de experiencia. «No son ideas, padre, son recuerdos. Viví mi primera vida hace 8400 años en lo que ahora llaman Mesopotamia. Fui agricultor. Morí a los 32 años por una infección en la pierna. Esperé 47 años antes de reencarnar nuevamente». Annie Dolma, la abuela materna de Karma, una mujer de 73 años con una fe inquebrantable, se acercó al niño con manos temblorosas. «¿Cuánto tiempo has esperado entre vidas?», preguntó con voz apenas audible. Karma respondió sin dudar, como si recitara una lección aprendida hace mucho tiempo. «Depende del karma acumulado y del nivel de conciencia alcanzado. La primera vez esperé 47 años, la última vez solo 3 meses. Entre la vida 112 y la 113, esperé 280 años porque necesitaba que naciera una persona específica con quien tenía una deuda kármica». Esa noche, bajo una lluvia persistente, Sonam Taman caminó hacia el monasterio de Kopan, en las colinas al norte de la ciudad. Necesitaba hablar urgentemente con el venerable Lama Rinzin, uno de los maestros budistas más respetados de Nepal. Lo que su hijo había dicho no era simplemente inusual, era teológicamente revolucionario. 3 días después, en la sala de meditación del monasterio de Kopan, Karma se sentó en posición de loto frente a 5 lamas de alto rango. El venerable Lama Rinzin, de 82 años, observaba al niño con una mezcla de curiosidad científica y cautela espiritual. A su lado, el Lama Norbu había traído una caja de madera que contenía objetos pertenecientes a maestros fallecidos durante los últimos 3 siglos. «Karma», comenzó Lama Rinzin con voz gentil, «si realmente has vivido tantas vidas, deberías poder reconocer algunos de estos objetos». El niño asintió con tranquilidad. De la caja, Lama Norbu extrajo un rosario de cuentas de sándalo oscurecido por el tiempo. Antes de que pudiera preguntar, Karma habló. «Ese mala perteneció al Lama Naban Lobsang. Lo usó durante 43 años. Murió en el monasterio de Sera en 1847 durante el invierno. Tenía 68 años. Yo fui su estudiante en esa vida. Mi vida número 291. Los lamas intercambiaron miradas de asombro. El rosario efectivamente había pertenecido al Lama Naban Lobsang de Sera. Pero esta información solo existía en registros internos del monasterio, documentos que ni siquiera estaban digitalizados. Lama Norbu, con manos temblorosas, sacó un segundo objeto. Una campana de bronce con inscripciones casi borradas. Karma la tocó suavemente y cerró los ojos. Esta campana fue forjada en Lhasa en 1673. Perteneció al tercer Yamgan Khenro. La usó en las ceremonias de iniciación vajrayana. Yo no lo conocí en esa vida porque estaba encarnado simultáneamente en Mongolia, pero reconozco su energía. Los lamas quedaron petrificados. La datación era correcta, pero lo más inquietante era la afirmación de estar encarnado simultáneamente. Según la teología budista tradicional, eso era imposible. El Dr. Sanjay Gupta, historiador de la Universidad Tribhuvan de Katmandú, invitado como observador académico, tomaba notas frenéticamente.
Durante las siguientes 4 horas, Karma identificó correctamente 12 objetos de 12 maestros diferentes, proporcionando fechas, ubicaciones y circunstancias que solo existían en archivos monásticos cerrados al público. Pero fue su siguiente declaración la que cambió el curso de la investigación. La afirmación de Karma sobre conciencias divididas era teológicamente explosiva. El Lama Rinzin convocó una reunión de emergencia con académicos del Instituto Central de Estudios Tibetanos de Sarnath, India. El mundo estaba a punto de presenciar cómo la ciencia y la espiritualidad se fusionaban en la voz de un niño, revelando una verdad que desafiaba los límites de la existencia. Pero fue su siguiente declaración la que cambió el curso de la investigación. La afirmación de Karma sobre conciencias divididas era teológicamente explosiva. El Lama Rinzin convocó una reunión de emergencia con académicos del Instituto Central de Estudios Tibetanos de Sarnath, India. El mundo estaba a punto de presenciar cómo la ciencia y la espiritualidad se fusionaban en la voz de un niño, revelando una verdad que desafiaba los límites de la existencia. Durante las 2 semanas siguientes, equipos de historiadores, neurocientíficos y teólogos viajaron a Katmandú para examinar a Karma. La doctora Adeline Reed, neuropsicóloga de la Universidad de Oxford, especializada en memoria infantil, fue una de las primeras en llegar. Su escepticismo inicial era palpable, pero la evidencia que se acumulaba era innegable. «Karma», preguntó la doctora. Reed en su primera sesión, con una voz suave y profesional, ¿puedes describir un evento histórico específico que hayas presenciado en alguna de tus vidas anteriores? El niño reflexionó durante varios segundos, sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera viendo una película. En mi vida 138 viví en Constantinopla. Era comerciante de especias en el distrito de Pera. El 29 de mayo de 1453 presencié la caída de la ciudad ante el sultán Mehmed II. Recuerdo el sonido de los cañones disparando contra las murallas de Teodosio. El sultán usó un cañón gigante construido por un ingeniero húngaro llamado Orbán. Ese cañón medía 8 metros de largo y disparaba proyectiles de 600 libras. La doctora Reed verificó los datos esa misma noche. Cada detalle era históricamente exacto. El cañón de Orbán, las murallas de Teodosio, la fecha precisa, incluso el nombre del ingeniero húngaro. Era información que ningún niño nepalés de 6 años, criado en un barrio budista sin acceso a bibliotecas especializadas en historia bizantina, podría conocer. El doctor Sanjay Gupta decidió hacer una prueba más desafiante. Llevó a Karma a la Biblioteca Nacional de Nepal y le mostró un mapa antiguo de Asia del siglo XI sin etiquetas. «Muéstrame dónde viviste durante la invasión mongol», solicitó. Karma colocó su dedo sobre una región específica de lo que hoy es Uzbekistán. «Aquí, en Samarcanda. Yo era médico. Sobreviví a la masacre de 1220 porque los mongoles necesitaban sanadores. Gengis Khan perdonó a los artesanos y médicos. Vi cómo ejecutaron a 50.000 personas en una semana». Nuevamente, los detalles coincidían perfectamente con registros históricos. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. Karma añadió, en esa vida descubrí algo sobre las reencarnaciones que los textos budistas no explican correctamente. Las almas no reencarnan al azar. Existe un sistema matemático, una ecuación que determina cuándo, dónde y en qué circunstancias volverás a nacer. El equipo de investigación, ahora completamente cautivado, instaló cámaras de alta definición y equipos de grabación en una sala del monasterio de Kopan. Por primera vez, Karma explicaría el sistema matemático de las reencarnaciones. Presentes estaban el Lama Rinzin, la doctora Reed, el doctor Gupta y el profesor Li Wei, un matemático de la Universidad Tsinghua de Beijing, especializado en teoría de sistemas complejos. El tiempo entre reencarnaciones, comenzó Karma con una voz sorprendentemente madura, no es aleatorio ni está determinado únicamente por el karma. Sigue una ecuación que incorpora 5 variables principales. Nivel de conciencia alcanzado, deudas kármicas pendientes, lecciones no aprendidas, disponibilidad de circunstancias apropiadas para el próximo aprendizaje y algo que ustedes aún no han descubierto, la temperatura vibratoria del planeta en el momento del renacimiento. El profesor Li Wei se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Puedes expresar eso matemáticamente? Karma caminó hacia una pizarra y, para sorpresa de todos, comenzó a escribir símbolos usando notación matemática avanzada que ningún niño de 6 años debería conocer. La ecuación ocupó 3 líneas completas e incluía integrales, logaritmos naturales y variables complejas. Donde se representa conciencia cuantificada del 1 al 10.000. K es la suma algebraica de acciones kármicas. L, lecciones pendientes codificadas numéricamente. D es la disponibilidad ambiental. Y B es la frecuencia vibratoria planetaria, medida en hercios.
El resultado T es el tiempo en meses terrestres entre muerte física y próxima concepción, explicó Karma mientras señalaba cada componente. El profesor Li Wei fotografió la ecuación y prometió analizarla con su equipo, pero Karma no había terminado. Esto también explica por qué algunas almas reencarnan miles de veces y otras solo unas pocas. Las almas jóvenes tienen valores bajos de C y altos de L. Necesitan muchas vidas para aprender. Las almas antiguas como la mía han maximizado C y minimizado L. Por eso, esta es mi última vida. Mi ecuación personal da como resultado T igual a infinito. Ya no hay variables que justifiquen otro renacimiento. La doctora Reed sintió un escalofrío. Si esto era verdad, Karma no solo recordaba vidas pasadas, comprendía el mecanismo fundamental de la reencarnación con precisión científica. Durante las siguientes semanas, el caso de Karma atrajo atención internacional. CNN, BBC y Al Jazeera enviaron equipos a Katmandú. El Dalai Lama, desde su exilio en Dharamsala, solicitó una reunión privada con el niño. Mientras tanto, el profesor Li Wei había compartido la ecuación de Karma con físicos teóricos de 3 continentes. Los resultados eran perturbadores, y la verdadera prueba estaba por llegar, la predicción de una reencarnación futura. Durante las siguientes semanas, el caso de Karma atrajo atención internacional. CNN, BBC y Al Jazeera enviaron equipos a Katmandú. El Dalai Lama, desde su exilio en Dharamsala, solicitó una reunión privada con el niño. Mientras tanto, el profesor Li Wei había compartido la ecuación de Karma con físicos teóricos de 3 continentes. Los resultados eran perturbadores, y la verdadera prueba estaba por llegar, la predicción de una reencarnación futura. El Dr. Alex Volkov, físico cuántico del MIT, descubrió que la ecuación de Karma tenía similitudes estructurales con ecuaciones de mecánica cuántica que describen la decoherencia de estados superpuestos. Es como si estuviera describiendo el colapso de una función de onda de conciencia, comentó en una videoconferencia desde Boston. La comunidad científica, aunque escéptica, no podía ignorar la coherencia matemática. El Lama Rizin, con una mezcla de fe y pragmatismo, planteó el desafío definitivo a Karma. ¿Puedes decirnos dónde y cuándo reencarnará a alguien que conoces? Karma asintió gravemente. Mi maestro de esta vida, el Lama Dorje de Wanat, morirá en 83 días. Reencarnará exactamente 18 meses después de su muerte física. Nacerá en una familia de agricultores en el valle de Mustang, específicamente en el pueblo de Kakbeni. Será un niño varón y tendrá una marca de nacimiento en forma de media luna en su hombro izquierdo. El equipo documentó meticulosamente la predicción. El Lama Dorje, de 91 años, estaba en aparente buena salud. 83 días parecían arbitrarios, pero Karma explicó, su ecuación personal indica que su disponibilidad ambiental alcanzará el valor óptimo en ese momento. Las condiciones planetarias y familiares se alinearán. Él ha esperado 7 años desde que completó su última lección para que estas condiciones se manifestaran. Exactamente 83 días después, el 7 de junio, el Lama Dorje falleció pacíficamente durante su meditación matutina. No había mostrado signos de enfermedad. Los médicos forenses dictaminaron muerte por causas naturales relacionadas con la edad, pero el equipo de investigación ahora tenía una predicción verificable. En 18 meses debería nacer un niño en Kakbeni con características específicas. La doctora Reed estableció contacto con clínicas de salud en el Valle de Mustang para monitorear todos los nacimientos. Mientras tanto, Karma reveló algo aún más perturbador. Hay aproximadamente 8.000 millones de humanos vivos ahora, pero solo 420 millones de almas únicas. El resto son primeras reencarnaciones, almas muy jóvenes que acaban de comenzar su ciclo. La afirmación de Karma sobre la proporción de almas causó conmoción en la comunidad científica y religiosa. Si era cierto que solo 420 millones de almas únicas habitaban 8.000 millones de cuerpos, significaba que la mayoría de los humanos vivían su primera o segunda encarnación. El Dr. Gupta organizó una sesión especial para explorar esta afirmación. ¿Cómo identificas a un alma joven versus un alma antigua?, preguntó el historiador. Karma respondió con calma. Las almas jóvenes muestran patrones específicos. Tienen miedo intenso a la muerte porque no tienen memoria celular de haber sobrevivido a ella antes. Se apegan excesivamente a posesiones materiales. Reaccionan con violencia ante amenazas porque no comprenden las consecuencias kármicas. Las almas antiguas, en cambio, muestran desapego natural, compasión instintiva y una extraña familiaridad con conceptos filosóficos complejos sin necesidad de estudio. La doctora Reed propuso una prueba. Reunió a 20 niños de la misma edad de diferentes barrios de Katmandú. Solo uno de ellos era Karma.
Les mostró a todos una serie de imágenes de objetos antiguos de diferentes culturas y épocas. Los resultados fueron sorprendentes. 19 niños reaccionaron con curiosidad normal. Karma, sin embargo, mostró reconocimiento inmediato de objetos de al menos 6 civilizaciones diferentes. Esta daga, dijo Karma tocando la fotografía de un objeto egipcio. La vi cuando viví en Tebas durante mi vida número 64. Era escriba en el templo de Karnak. Ese tipo de daga se llamaba copes y solo los oficiales militares podían portarla. La empuñadura tenía incrustaciones de turquesa. Esta específicamente parece de la 12ª dinastía, aproximadamente del año 1900 antes de su era común. El Dr. Gupta verificó con el Museo Nacional de Nepal que había proporcionado las fotografías. La daga efectivamente databa de la 12ª dinastía egipcia, aproximadamente 1900 a.C. La descripción de Karma sobre su uso exclusivamente militar y las incrustaciones de turquesa coincidían con estudios egiptológicos especializados. Pero fue el astrolabio persa lo que realmente impactó al equipo. Karma no solo lo reconoció, sino que explicó su funcionamiento. En mi vida 125 fui astrónomo en Isfahán. Usábamos estos instrumentos para calcular la posición de las estrellas y la hora de las oraciones. Este modelo específico tiene el diseño de Ahmad al-Naidisi, quien perfeccionó el astrolabio en el año 922 de su calendario. La capacidad de Karma para proporcionar detalles verificables de múltiples periodos históricos convenció incluso a los escépticos más acérrimos. El equipo decidió realizar una prueba más ambiciosa, llevarlo a sitios arqueológicos donde pudiera identificar cambios que hubieran ocurrido desde su supuesta vida anterior en esos lugares. En octubre, viajaron a Lumbini, el lugar de nacimiento de Buda, a 250 kilómetros al oeste de Katmandú. Lo que Karma revelaría allí no solo llevaría a un descubrimiento arqueológico sin precedentes, sino que confirmaría su extraordinaria conexión con el pasado, sentando las bases para una comprensión radicalmente nueva de la historia. En octubre, viajaron a Lumbini, el lugar de nacimiento de Buda, a 250 kilómetros al oeste de Katmandú. Lo que Karma revelaría allí no solo llevaría a un descubrimiento arqueológico sin precedentes, sino que confirmaría su extraordinaria conexión con el pasado, sentando las bases para una comprensión radicalmente nueva de la historia. Mientras caminaban por las ruinas de Lumbini, Karma se detuvo frente a los restos de un antiguo stupa. Esto está mal, dijo, señalando la reconstrucción moderna. En mi vida 222, cuando peregriné aquí en el año 1167, este stupa tenía una cámara secreta en el lado norte. Contenía reliquias traídas desde Kushinagar. Los arqueólogos modernos reconstruyeron la estructura sin saber de esa cámara. El Dr. Sanjay Gupta contactó inmediatamente al equipo arqueológico de Lumbini. Usando radar de penetración terrestre, escanearon el área específica que Karma había señalado. 2 semanas después, descubrieron efectivamente una cámara oculta que no aparecía en ningún plano previo. Dentro encontraron fragmentos de reliquias en pequeños contenedores de arcilla con inscripciones en sánscrito antiguo que mencionaban Kushinagar. El hallazgo fue publicado en el Journal of Archaeological Science. Por primera vez, la memoria de un niño había llevado a un descubrimiento arqueológico real. Pero Karma advirtió que esto era solo el comienzo. Hay cientos de sitios arqueológicos con cámaras secretas, túneles ocultos y tesoros documentales que los excavadores modernos no han encontrado. Yo los visité cuando esos lugares estaban activos. Durante los siguientes meses, Karma guió a arqueólogos a 3 sitios diferentes en Nepal y el norte de India. En cada ubicación, sus descripciones llevaron a descubrimientos significativos. En Pataliputra, un sistema de drenaje romano budista que desafiaba la cronología conocida. En Nalanda, un escondite de manuscritos que revelaba textos budistas perdidos. Y en Patán, los restos de un antiguo crematorio real que no aparecía en ningún registro histórico conocido. Mientras tanto, llegó diciembre. Habían pasado 18 meses desde la muerte del Lama Dorje. El equipo recibió un mensaje urgente desde la clínica de salud de Kagbeni. Había nacido un niño varón en una familia de agricultores. La doctora Evelyn Reed y el Lama Rixin viajaron inmediatamente al remoto valle de Mustan. Cuando examinaron al bebé de 3 días, encontraron exactamente lo que Karma había predicho, una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo. El cumplimiento exacto de la predicción de Karma sobre el renacimiento del Lama Dorje causó ondas sísmicas en la comunidad científica internacional. Por primera vez en la historia documentada, alguien había predicho con precisión el tiempo, lugar y características físicas de una reencarnación. La revista Nature publicó un artículo controversial titulado El caso Karma Taman, ¿evidencia empírica de reencarnación o coincidencia estadística extraordinaria?
El Dr. Alan Davis, estadístico de la Universidad de Cambridge, calculó las probabilidades. La posibilidad de predecir correctamente la muerte dentro de un margen de error de 0 días, más el intervalo exacto de 18 meses, más la ubicación específica en un valle remoto, más el género del bebé, más una marca de nacimiento en ubicación precisa, es aproximadamente de 1 en 847 millones. Esto está más allá del rango de coincidencia razonable. Pero Karma insistía en que no era predicción, era cálculo. Ustedes predicen el clima usando ecuaciones meteorológicas. Yo calculo reencarnaciones usando la ecuación que les mostré. No es magia, es física de la conciencia. Esta afirmación motivó al profesor Li Wei a profundizar en el análisis matemático de la ecuación de karma. Después de 6 meses de trabajo con su equipo en Beijing, Li Wei presentó hallazgos sorprendentes. La ecuación de karma, cuando se aplica retroactivamente a casos documentados de niños con memorias de vidas pasadas estudiados por el Dr. Ethan Cole y la Dra. Maya Sin de la Universidad de Virginia, predice correctamente el intervalo de tiempo entre muerte y renacimiento en el 73% de los casos. Esto es estadísticamente significativo y sugiere que podría haber un marco matemático real subyacente al fenómeno. Mientras la comunidad científica debatía las implicaciones, Karma reveló información aún más perturbadora durante una sesión con el Lama Rinzin. Mi ciclo está terminando porque he alcanzado la última fase de desarrollo de conciencia. Pero hay algo que necesitan saber. El planeta Tierra tiene un límite de capacidad para almas antiguas. Actualmente hay aproximadamente 42.000 almas en su vida número 300 o superior. Una vez que ese número alcanza 50.000, algo cambia en la frecuencia vibratoria del planeta. ¿Qué cambia?, preguntó el Lama Rinzin con genuina preocupación. Karma miró por la ventana hacia el valle de Katmandú. El planeta comienza a ascender a una frecuencia dimensional diferente. Es por eso que tantas tradiciones espirituales hablan de una era de ascensión o fin de los tiempos. No es el fin del mundo físico, es el fin de este ciclo particular de densidad vibratoria. La revelación de Karma sobre el límite de capacidad para almas antiguas inspiró una investigación global sin precedentes. El Dr. Cole de la Universidad de Virginia, quien había documentado miles de casos de niños con memorias de vidas pasadas, comenzó a analizar patrones temporales. Los resultados eran inquietantes, sugiriendo que la humanidad estaba al borde de un cambio existencial. La revelación de Karma sobre el límite de capacidad para almas antiguas inspiró una investigación global sin precedentes. El Dr. Cole de la Universidad de Virginia, quien había documentado miles de casos de niños con memorias de vidas pasadas, comenzó a analizar patrones temporales. Los resultados eran inquietantes, sugiriendo que la humanidad estaba al borde de un cambio existencial. Hemos notado un aumento exponencial en casos reportados durante los últimos 20 años, explicó el Dr. Cole en una videoconferencia con el equipo de Katmandú. Inicialmente asumimos que se debía a mejor documentación y mayor apertura cultural, pero si aplicamos la teoría de Karma, podría indicar que estamos acercándonos a ese umbral crítico de 50.000 almas antiguas simultáneamente encarnadas. Karma confirmó esta observación. Muchas almas antiguas están eligiendo encarnar ahora específicamente porque es el periodo de transición. Queremos estar presentes físicamente durante el cambio de frecuencia. Por eso ven más niños con memorias, más despertares espirituales espontáneos, más personas que repentinamente recuerdan vidas pasadas sin explicación. La doctora Adeline Reed organizó un simposio internacional en Katmandú en abril, titulado Conciencia, Reencarnación y Física Cuántica, el caso Karma. Asistieron 347 investigadores de 42 países. Durante 3 días, Karma respondió preguntas de científicos, teólogos, filósofos y místicos. Su capacidad para cambiar fluidamente entre budismo tibetano, física cuántica, matemáticas avanzadas y referencias históricas precisas dejó a la audiencia asombrada. En la sesión final, un neurocientífico de la Universidad de Kioto planteó la pregunta que todos habían evitado hacer directamente. Karma, si esta es tu última vida y no vas a reencarnar, ¿qué sucede con tu conciencia después de la muerte física? El niño, ahora de casi 7 años, sonrió con una serenidad que parecía antigua. Cuando este cuerpo muera, mi conciencia no entrará en el bardo, el estado intermedio entre vidas. En cambio, se fusionará con lo que ustedes llaman conciencia cósmica o vacío luminoso. Seguiré existiendo, pero no como entidad individual. Seré como una gota de agua que regresa al océano. Mantengo mi esencia, pero pierdo mi separación. Podré influir en el mundo, pero no desde un cuerpo físico. En los meses finales del estudio, Karma reveló el aspecto más controversial de su conocimiento, el propósito real del sistema de reencarnación. En una sesión privada con solo el Lama Rinzin, la doctora Reed y el Dr. Sanjay Gupta presentes, el niño explicó lo que llamó la verdad que todas las religiones han malinterpretado.
El sistema de reencarnación no existe como castigo o recompensa. No es un ciclo de sufrimiento del cual debemos escapar, como enseña el budismo tradicional. Es una escuela. La Tierra es un planeta escuela de densidad específica diseñado para que las conciencias jóvenes aprendan lecciones que no pueden aprender en dimensiones superiores. Las almas eligen venir aquí voluntariamente. El lama Rixin, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿entonces el Buda estaba equivocado sobre el sufrimiento? Karma negó con la cabeza. No estaba equivocado. Identificó correctamente el sufrimiento como la experiencia central de esta densidad, pero interpretó esa experiencia como algo negativo que debe terminarse. En realidad, el sufrimiento es la herramienta pedagógica principal. Solo a través del sufrimiento, las almas jóvenes desarrollan compasión, que es la lección fundamental de esta escuela planetaria. Durante las siguientes semanas, Karma detalló un sistema cosmológico completo que integraba elementos de física cuántica, neurociencia, filosofía budista y datos históricos verificables. Describió 7 niveles de densidad dimensional, cada uno con diferentes leyes físicas. La Tierra existía en el tercer nivel, caracterizado por materia sólida, tiempo lineal y separación aparente de conciencias. He vivido 347 vidas porque mi alma eligió permanecer en esta escuela más tiempo del necesario. Podría haberme graduado después de la vida 150, pero elegí quedarme como ayudante, como maestro encubierto. Ahora mi servicio está completo. El planeta está listo para su transición y mi presencia ya no es necesaria. El Dr. Gupta le hizo la pregunta final. ¿Qué le sucederá a las personas normales cuando ocurra esta transición de frecuencia? Karma lo miró con compasión infinita. Nada dramático. No habrá apocalipsis. Simplemente aquellos con niveles más altos de conciencia comenzarán a percibir la realidad de manera diferente. Verán conexiones que antes eran invisibles. Experimentarán sincronicidades que parecerán milagrosas, pero son simplemente el resultado de operar en una frecuencia vibratoria más alta. Para las almas jóvenes, la vida continuará normalmente. Seguirán en su proceso de aprendizaje. Pero para las almas antiguas será como despertar de un sueño muy largo y finalmente recordar quiénes son realmente. 6 meses después, el equipo publicó un informe de 1247 páginas titulado El fenómeno karma, evidencia empírica de memoria transbiográfica y posible marco matemático de reencarnación. El documento fue descargado más de 2 millones de veces en la primera semana. Karma Taman, ahora de 7 años, continuaba viviendo modestamente en Buanat, asistiendo a la escuela local y jugando con otros niños. Pero quienes lo conocían sabían que no era un niño ordinario, era un alma antigua, completando su último capítulo en la escuela planetaria llamada Tierra, dejando tras de sí un legado que redefiniría la existencia humana para siempre.